De hoy con Julio Díaz Jiménez, que creo que también debe de estar ya por ahí. Ahora mismo saldrá. Julio es científico titular en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, curiosamente famoso estos días por otras circunstancias. Julio y su equipo son desgraciadamente unos grandes desconocidos para el público en general. Ellos son el centro más importante del país en la evaluación de los impactos de salud por contaminación, por cambio climático, por ruido. De su trabajo dependen muchísimas cosas de nuestro futuro y es bueno que de vez en cuando les demos la notoriedad que se merecen. Amigo Julio, buenas tardes. No te vamos a oír porque tienes que darle al botoncito de la izquierda para oírte en mute. Abajo a la izquierda tienes un altavoz. Ay, Ahora sí. perfecto. Muy bien, muchas gracias, Juan. ¿Qué tal, Julio? Buenas ¿Qué tardes, tal? Bien, bienvenido. aquí pasando la tarde con vosotros. Pasando la tarde. ¿Cómo se lleva esta paranoia global por culpa del bicho? Alguien que lleva toda su vida estudiando la afectación de bichos y del entorno en el que vivimos en nuestra salud. Bueno, pues no sé, por un lado, como todos, preocupado, muy preocupado, porque es una situación que nunca hemos vivido y ya sabes que estas situaciones que uno no vive, pues son las que más te afectan. El miedo a lo desconocido es algo muy importante. Pero por otro lado, con bastante ánimo porque se están viendo cosas muy interesantes. Se está viendo que realmente la salud está por delante de la economía. Y aunque sea una obviedad, no siempre es así. Por lo tanto, ver que esas cosas que se dicen cuando hay que demostrarlo realmente se hace, pues eso te da mucho ánimo para, sobre todo si trabajas en temas como los nuestros, de salud y cambio climático, te da mucho ánimo pues para decir, bueno, vamos a poder y vamos a conseguirlo. Y por otro lado, miedo, pero ya no a miedo a no salir, sino a una sensación de que no se utilice pues esta situación de crisis sanitaria pues para frenar todos los planes que teníamos. A mí me ha tranquilizado mucho oír a Hugo Morán decir que en absoluto algún chat que he visto de Teresa Rivera diciendo lo mismo, en absoluto, pero sí te queda ese poco de miedito de que no pase lo que nos ha ocurrido otras veces. Y si lees la prensa o lees WhatsApp, pues ves, por ejemplo, que en China lo primero que han hecho va a ser reforzar el número de centrales térmicas de carbón para recuperar el tiempo perdido. Por lo tanto, esas cosas a mí sí que me dan miedo, sí. Entonces, bueno, confiemos en que nuestros políticos no se dejen arrastrar y lo que se ha previsto y lo que se ha dicho que se iba a hacer, pues sigamos en esa línea. Y los políticos, y espero que la ciudadanía esté a la altura de exigírselo y de plantarles cara. Sí, bueno, pero tú ya sabes que la ciudadanía habla cada 4 años, pero los políticos toman decisiones a diario. Entonces, no sé. Mira, en vuestro equipo del instituto sois también panelistas del IPCC, que para los 4 o 5 que no lo sepan, es el organismo científico de la ONU encargado de evaluar los efectos del cambio climático. Sí. Dentro de este grupo de especialistas, ¿se está analizando con una perspectiva diferente el problema gracias o no sé si por culpa de la pandemia del COVID-19? Bueno, yo quiero dejar una cosa clara y es que el COVID-19 no tiene nada que ver con el cambio climático. O sea, el cambio climático lo que hace es que enfermedades que están transmitidas por vectores, como puede ser pues, el dengue, la malaria, lo que sí hace es intensificar, redistribuirlas, pero el COVID-19 se está transmitiendo de humano a humano. Por lo tanto, pues ahí yo no veo que tenga nada que ver el cambio climático de manera directa y de manera, pues digamos, clara, ¿no? Lo que sí estamos haciendo, por ejemplo, en relación a este tipo de cosas, es ver cómo factores ambientales pueden estar detrás de la propagación del virus o de la, digamos, intensificación de la enfermedad. Por ejemplo, estamos viendo cómo la temperatura y la humedad
pueden incidir en la propagación de este virus. Hay un estudio hecho en China hace poco. Casi todo lo que hay ahora son preprint, es decir, no hay nada pasado por un proceso de revisión por pares serio, sino que son cosas que se están haciendo un poco, digamos, a salto de mata. Y dicen que sí, que las temperaturas altas, junto con humedades altas, bueno, pues parece que dificultan un poco la propagación del virus. No lo sabemos si en realidad es así. Y si es ahí en China, no tiene por qué ser igual en España. Por lo tanto, nosotros lo que hemos empezado una línea en la que estamos viendo cómo precisamente en España, con nuestros datos, con nuestras condiciones, puede afectar la temperatura y la humedad. Otra de las cosas en las que estamos inmersos ahora es ver cómo la contaminación sobre todo por PMs, por partículas, puede incidir en la propagación también. Hay estudios ya hace bastante tiempo en los que se ha visto que los virus pueden desplazarse a través de las PM10 y llevar, por ejemplo, se ha visto que como después de un episodio de aviación de polvo del Sáhara, bueno, se dan más casos 2-3 semanas después en Barcelona. Por lo tanto, ese mecanismo existe. Los virus las PMs pueden ser vectores. Claro, y dicen que en Lombardía, que está desgraciadamente pues ahora en el ojo de la epidemia, dicen que probablemente estas PMs puedan también haber sido uno de los elementos que ha favorecido el desarrollo tan agudo de la enfermedad allí. Pero no se suponía que el bicho solo iba en organismos vivos. Bueno, pero tú lo dejas, el bicho, como tú dices, lo dejas encima de una mesa y ese bicho tú le tocas y ya lo tienes en la mano, te tocas la cara, por lo tanto, es un vector. Las PMs son un vector, pueden ser un vector para la propagación. Y Mira, de hecho, sí, dime. No, tranquilo. No, lo que te decía es que también se están haciendo ahora muchas cosas, todas de forma rápida, en el que se ve que los lugares con más contaminación parece que también es más letal la enfermedad, es más grave la enfermedad. Pero ya te digo que son todas cosas que se están haciendo, no hay evidencia sólida, pero sí también hay un mecanismo. Si tú estás en una ciudad contaminada, hay más problemas respiratorios, hay más problemas cardiovasculares y por lo tanto esas personas están más debilitadas y hacen posible que esa enfermedad tenga unos efectos pues, bastante más perjudiciales que en otras personas. Venga, vamos a empezar con las preguntas que nos hace la gente. De hecho, la primera que hace José María de Barcelona es parecido a lo que estabas contando, pero al revés. Dice, ¿está afectando de algún modo el COVID a la contaminación atmosférica? No. O sea, bueno, lo decía, la otra parte de la tortilla. Sí, lo decía María Neira hace un instante. Se está viendo que efectivamente tenemos imágenes de satélite que se están viendo cómo los niveles de NO2 están bajando y están bajando mucho. Están bajando mucho. En España también tenemos estudios, se están presentando datos en los que de media la contaminación ha bajado en torno al 50 o al 60%. Ciudades como Barcelona hablan de disminución de NO2 de un 75%. O sea, claro que evidentemente se está viendo que la calidad del aire está mejorando. Pero además eso está dejando también clara otra cosa. Está dejando claro que el problema de la contaminación en las ciudades no son las calefacciones. No son el transporte público. Se está viendo que el problema es el tráfico rodado, el tráfico de particulares. Por lo tanto, si yo elimino el tráfico de particulares, obviamente pues va a ocurrir lo que está ocurriendo, que la calidad del aire mejora. Yo quería también, en este punto, algo que siempre contamos, pero que parece que siempre es anecdótico, y es el ruido. Nadie habla del ruido. Todo el mundo habla de la calidad del aire, que se ha bajado el NO2, que se ha bajado las PMs, pero el ruido, ¿qué ocurre con el ruido? ¿Por qué no se habla del ruido si tiene un impacto en salud al menos similar al de la contaminación química? Y un origen igual, que son los coches. Entonces, lo único que he encontrado es que ha sido a través de una persona de WhatsApp que me ha dicho que en París en concreto se está mirando y el ruido ha bajado en torno a 7 decibelios.
7 decibelios es muchísimo. 7 decibelios es muchísimo. Nosotros, en un estudio que hicimos en Madrid en relación al impacto en salud, vimos que bajar 1 decibelio tenía el mismo impacto que bajar 10 microgramos las concentraciones de PMs. Bajar 7 decibelios es brutal desde el punto de vista de beneficio en salud. Por lo tanto, no solamente baja la contaminación atmosférica química, sino también la contaminación atmosférica acústica. Y eso es muy importante, porque si hablamos de la química, hablamos de la mitad del problema. Dice Francisco desde Valladolid, entre otros, sobre estos hay varias preguntas. ¿Cree usted que se aborda suficientemente en el Plan Nacional de Cambio Climático y Salud el tema de la salud ambiental? Hombre, los que nos dedicamos a este negocio nunca nos parece suficiente. Lo que sí te puedo decir es que sí hay cosas, sí se están haciendo. Por ejemplo, hay un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente en el que sí aparece explícitamente el tema de temperaturas extremas, el tema de cambio climático, el tema de contaminación atmosférica. Y es más, también en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hay un capítulo de salud humana. Por lo tanto, evidentemente a nosotros nos parece que deberían hacerse más cosas. Nosotros hemos sido siempre muy críticos, pensamos que tiene que haber un órgano pues, que sirva de enlace entre Miteco y Ministerio de Sanidad. Tiene que haber algo, una correa de transmisión que sea capaz de establecer pues, nexos entre Miteco, que no sean organismos paralelos. Entonces pensamos que eso daría muchísima más consistencia a todos los temas relacionados con cambio climático y con salud, porque estamos viendo que en el fondo lo que hace que la gente se mueva, o que no se mueva en este caso, desgraciadamente, es la salud. Por lo tanto, yo creo que eso hay que potenciarlo. Había un observatorio de salud y cambio climático que desapareció, bueno, sé que dejó a medio gas, ahora yo no sé si funciona o no funciona. En cualquier caso, hay que reactivarlo. Y si no existe, hay que volverlo a crear, desde nuestro punto de vista, obviamente. Quizás la realidad que estamos viviendo ahora ayude a que pueda volver a surgir ese vínculo interministerial. Bueno, es que esto, antes lo explicaba María Neira, y decía que ante problemas agudos respondemos. Y esto es, pues, no sé si conoces la paradoja de la rana en agua hirviendo. Si tú me echas, pones una cazuela a hervir, echas a una rana y la rana salta, obviamente. Pero si tú dejas a la rana en el agua y empiezas a calentar el agua, la rana se hierve y no salta. Es decir, nosotros, o la rana en este caso, responde a estímulos graves, a estímulos importantes. Esto es un estímulo importante, lo del COVID-19. Entonces hemos respondido. Pero a las, problemas a largo plazo, que los vemos como difusos, que los vemos como que no nos afecta, no respondemos. Y otro ejemplo en relación al cambio climático que sí respondimos, no sé si recordaréis la ola de calor del 2003. En España esta ola de calor del 2003 costó una mortalidad atribuible, es decir, un exceso de mortalidad de 6.600 personas en 15 días. O sea, 6.600 personas en España en 15 días, 70.000 en toda Europa. Y esa reacción brutal, ese golpe brutal, ¿a qué llevó? A activar planes de prevención, a hacer planes de prevención que se están mostrando que están funcionando. Por lo tanto, el problema que hay es que son, como decía María, son problemas que los vemos como algo lejano, como algo poco claro. No nos sentimos realmente amenazados. Pero la verdad es que están ahí. Y las olas de calor pues cada vez van a ser más frecuentes y más intensas. Los problemas de contaminación pues cada vez se van a agudizar. Si cada vez vive más gente en las grandes ciudades, ¿qué te voy a contar en relación a las alergias? ¿Qué te voy a contar en relación a enfermedades transmitidas por vectores? ¿Y qué te voy a contar con el gran problema que tenemos en relación al cambio climático, que es el movimiento de la población, las migraciones por el clima? Ahora mismo tenemos más desplazados climáticos que por las guerras. Por lo tanto, aunque pensemos que eso está a largo plazo, ya lo estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que las medidas se tienen que tomar ya. Dice RR desde Madrid. Recientemente ustedes han publicado un artículo científico
sobre la vinculación directa entre el volumen del tráfico en Madrid y los ingresos hospitalarios en los centros sanitarios de la ciudad. ¿Podría explicarlo mínimamente? ¿Han notado alguna incidencia con la aparición de los coches eléctricos de alquiler o todavía no es significativo? Presumo que la situación actual del COVID perturbará los datos, ¿no? Bueno, el artículo, como bien dice RR, ya está publicado y se hizo con datos de hasta ingresos hospitalarios de 2016-2017. Por lo tanto, evidentemente no se han recogido estas últimas cosas. Es un estudio, la verdad, yo estoy muy orgulloso de él y desde nuestro punto de vista supone un salto cualitativo muy importante. Nosotros hemos conseguido relacionar intensidad de tráfico con ingresos hospitalarios. En concreto, ingresos hospitalarios en el Gregorio Marañón de Madrid por causas circulatorias y respiratorias. Es decir, no hemos medido PM10, NO2, ozono, ruido y los hemos metido en el modelo. No, lo que hemos hecho ha sido meter intensidad de tráfico y relacionarlo con ingresos hospitalarios, controlando por otras variables, pues por ejemplo, pues por la dispersión de contaminación por el viento, por ejemplo, por la adhesión, la dispersión de contaminación por convección, es decir, por la altura de la capa de mezcla. Pero lo que ese estudio deja claro, lo que menos es el número que nos da, pero lo que sí deja claro es que la causa de los ingresos son los coches, no es otra cosa, son los coches. Si yo quiero mejorar la salud, lo que tengo que hacer es reducir el número de vehículos. Y en ese estudio queda clarísimo, no es la adhesión del polvo del Sáhara, no es las industrias, no. En Madrid, en concreto, en otros lugares habría que repetirlo, son el número de vehículos. Por lo tanto, yo creo que cualitativamente es un salto muy importante. Daniel desde Vitoria nos pregunta, ¿no cree usted que el binomio cambio climático y salud es muy poco conocido por la ciudadanía? ¿Por qué cree que sucede? Pues eso sí que yo no sé por qué sucede, pero yo sí sé, creo que es poco conocido. Cuando uno va a dar una conferencia sobre los impactos en salud del cambio climático y empieza pues, por los problemas directos relacionados con olas de calor, olas de frío, ves que la gente asiente. Cuando empiezas a hablar ya de su relación con incendios forestales, bueno, también lo ven con inundaciones, cuando empiezas a hablar también de sequías, cuando les dices que la sequía se relaciona directamente con mortalidad, eso ya no les suena tanto. Cuando hablas de contaminación y les dices que la contaminación está relacionada no solo con mortalidad, porque siempre hablamos de mortalidad, pero la contaminación se está relacionada pues, con cáncer, por ejemplo, cáncer de pulmón. O sea, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer dice que las PM2,5 son un carcinógeno de primer orden. Por lo tanto, la contaminación se relaciona con cáncer, se relaciona con Parkinson, con Alzheimer, con demencia, con ansiedad, con depresión, se relaciona con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, con autismo en niños, con déficit de atención. Con todas esas cosas ya empiezas a ver que la gente te empieza a decir, bueno, ¿y cómo yo no sé nada de esto? Cuando les empieza ya a contar su relación con dengue, con malaria, con sequía, con falta de alimentos y al final con migraciones climáticas, la gente se queda con la boca abierta. Entonces, se desconoce el problema, pero yo creo por dos motivos. Uno, porque falta educación ambiental. O sea, los científicos no sabemos comunicar este tipo de problemas. Y hay educadores ambientales que lo que tienen que hacer precisamente o lo que hacen es comunicar. Eso mucho mejor que cualquier científico. Por lo tanto, si queremos llegar a la sociedad, si queremos que el problema se conozca, tienen que haber personas, tiene que haber educadores ambientales que transmitan esa información. Y esos existen. En España hay un Centro Nacional de Educación Ambiental que depende del MITECO. Por lo tanto, yo creo que es el momento de darles juego. O sea, no puede ser que la gente ignore los problemas que hay en salud. Eso es desde el punto de vista, digamos, objetivo. Subjetivamente, yo creo que nos ponemos muchas veces una venda delante de los ojos porque no queremos saber realmente cuál es la magnitud del problema que tenemos con el cambio climático. O sea, vamos, bestial. Circula estos días por las redes una imagen que lo describe clarísimamente. Se ve un señor, un buceador, que va subiendo hacia la superficie y un tiburón pues, de unos 3 metros que va por él. Y pone COVID-19. Por debajo de ese tiburón, del COVID-19, hay otro
otro tiburón que se va a comer al primer tiburón, que tendrá pues 10-12 metros de largo. Y debajo de todos se ve una mandíbula brutal que pone cambio climático y que se va a comer a la crisis, al COVID y al buceador. Pues esa es la magnitud del problema que tenemos, Juan. Es un problema de una magnitud tremenda, tremenda. Y muchas veces la forma de decir, eso son historias que se montan los científicos, eso no es verdad, negar la evidencia es una forma de autodefensa. Sí, seguramente, pero bueno, quizás con la hipersensibilidad que tiene la ciudadanía esta temporada a este tipo de efectos, quizás pueda ayudar cosas como esta, ¿no? Quizás. De hecho, mira, en la misma dirección nos hace la última pregunta Sonia, que no nos dice desde dónde nos escribe. Dice, ustedes son muy habituales en redes sociales. ¿Notan que sus contenidos sobre los impactos del cambio climático interactúan más con los jóvenes que con las personas mayores? Todos estos movimientos de jóvenes por el mundo, dice, hacen parecer que son ellos los que más empujan, pero me sorprende mucho que las personas mayores, que son más vulnerables a todos los efectos que de lo que ustedes denuncian, no se les vea muy reactivos con el tema del cambio climático. Bueno, pues yo voy a decir una frase del Tenorio que dice, yo a los palacios subí y a las cabañas bajé. A nosotros nos sigue muchísima gente, nos siguen jóvenes, hemos ido a dar charlas a edificios ocupados, hemos ido a la Real Academia de Murcia, o sea que vamos a todos los sitios y nuestros seguidores son, pues hay gente joven y hay gente no tan joven, hay gente de perfil muy técnico y gente de perfil menos técnico. Yo no creo que sea un problema solo que las personas mayores no lo ven, en absoluto. Yo creo que es un problema que los ciudadanos de cualquier condición se preocupan por él. El problema que hay es llegar a ellos. O sea, yo estoy viendo, sobre todo en redes sociales, que siempre llegas a las mismas personas. O sea, siempre te contestan los mismos, llegas a los mismos. El problema es llegar a los que no están convencidos. Ahí es donde hay que llegar. A las personas que no están convencidos, que no se creen esto del cambio climático, que no ven que impacte en la salud. Y ahí era donde decía yo que los profesionales de educación ambiental tienen que hacer su trabajo. Tienen que ellos son los que saben hacerlo. Julio, no te ha tocado terminar hoy a ti y no voy a permitir que nos quedemos con el sabor de boca del dengue o de la malaria o de no sé cuántas muertes por culpa de los PMs o ni siquiera del coronavirus. Necesito que uno de los científicos más importantes del país en esto termine este sarao con un poco de esperanza. Pues mira, como científico y físico que soy, a mí no me salen las palabras que ha dicho Hugo, las palabras que ha dicho María. A mí me salen datos. Y vamos a dar un dato muy alentador. Nosotros hemos hecho hace poco un trabajo en el que hemos visto que para que no aumente la mortalidad por calor en España en los próximos 80 años, nos tenemos que adaptar a un ritmo de 0,6 grados por década. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si ahora una persona, el incremento de mortalidad por calor en Madrid, por ejemplo, es a 36 grados, donde empieza a morirse la mortalidad, las personas, dentro de 10 años tiene que ser a 36,6 y dentro de 20 a 37,2, 37,8. Bien, si nosotros conseguimos eso, no habrá más olas de calor y no habrá más mortalidad por calor que la que hay ahora, por mucho que suba la temperatura. El reto es hacer cómo nos adaptamos a esos 0,6 grados por década. Bien, entonces, con la subvención de la Fundación Biodiversidad hemos hecho un estudio en el que ya hemos visto a qué ritmo nos estamos adaptando desde el año 1983 hasta el 2018. Bueno, pues lo hemos hecho solo para 2 ciudades, de momento, lo vamos a hacer para todas, obviamente. Bueno, pues nos estamos adaptando en Madrid a 0,8 y en Sevilla a 1,2. Es decir, nos estamos adaptando al ritmo que debemos para no tener problemas de olas de calor, bueno, problemas de olas de calor sí, de mortalidad atribuible al calor. Bueno, eso es un dato esperanzador. Es muy esperanzador de que en España, por ejemplo, en ese tema de adaptación al calor, se están haciendo las cosas bien, las estamos haciendo bien y, por lo tanto, un dato muy, muy positivo. Entonces, yo creo que con lo que estamos aprendiendo en estos días, con lo que ya sabemos y con el espíritu que vamos a salir, yo creo que
que pinta muy bien. Pues esperemos que sea así, que no solo como ranas nos acostumbremos al agua, pero que seamos capaces de bajar un poco el hornillo para que no empiece a hervir, para que no empiece a hervir. Julio, muchísimas gracias por estar esta tarde con Gracias a nosotros. ti, Juan, por Un abrazo invitarme. fuerte. Un abrazo. Bueno, amigos, qué gusto da escuchar a gente como nuestros 3 invitados de hoy. Esperamos realmente que vosotros hayáis disfrutado tanto como nosotros. También espero que haya servido para que durante un ratito, por lo menos, os hayáis sentido ajenos a la realidad que nos rodea y hayáis podido sacar alguna conclusión útil. Por mi parte, me quedo con una muy, muy importante. Por muy feas que se pongan las cosas, hay esperanza. La colaboración de todos nos va a conducir a la salida del túnel seguro. Claro que va a haber quiebros, claro que va a haber errores, pero no me cabe duda que lo superaremos. A ver si conseguimos que la semana que viene personas tan interesantes como las que nos han acompañado hoy desde sus casas nos aguanten a superar una semana más. Si alguno de vosotros se queda con las ganas de compartir la tarde del próximo viernes con nosotros, ya habremos conseguido nuestro objetivo. Que tengáis muy buena energía esta semana. Adiós.